Continuamos la segunda parte del video de la semana 4. Habíamos enunciado este ejemplo y habíamos explicado en general tanto los datos como cómo empezar a estructurar los datos. Muy bien, entonces a continuación ya tenemos el cuadro elaborado. La primera columna es 1, 2, 3 hasta 7. ¿Qué significa? Que hay un número de intervalos. Primer intervalo, segundo intervalo, hasta el séptimo intervalo. Y luego lo que hemos hecho es identificar. Este es el límite inferior. En esta columna están todos los límites inferiores y en la segunda columna están los límites superiores del intervalo. ¿De acuerdo? Entonces el menor valor que obtuvimos, recuerden en la tabla, fue 52,0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos, ¿no es cierto?, hasta 59 y así sucesivamente al 59,1 y luego al 66,1 hasta completar un valor que es más que el valor máximo que tenemos en los datos originales. Muy bien, entonces tenemos ya los 7 intervalos. La marca de clase, ¿cómo se calcula? Podemos hacer un pequeño esfuerzo de hacer los cálculos correspondientes, ¿no es cierto? A ver, de manera simple. ¿Esto cómo se llama? Este se llama el primer intervalo, ¿no es cierto? Y se obtiene el 55,5. ¿Qué me dicen que hacemos? Hacemos simplemente el 52, ¿no es cierto? Como no tiene decimales, vamos a agregarlo el más 59 y todo esto entre 2, ¿no es cierto? Esto lo dividimos entre 2, ¿no es cierto? ¿Esto cuánto me sale? 55,5, ¿no? Muy bien, y así sucesivamente en cada uno de los intervalos hacemos la misma operación, ¿de acuerdo? Muy bien, luego de establecer la data, ¿no es cierto? Tenemos la frecuencia absoluta, que me sale que hay un estudiante, ¿no es cierto?, que tiene un peso entre 52 y 59 kilos, ¿no? Hay dos estudiantes que tienen un peso entre 59,1 y 66,1 kilogramos, ¿no? Y así sucesivamente podemos encontrar, ¿no es cierto?, que por ejemplo hay 4 estudiantes que tienen entre 66,2 y 73,2 kilogramos, ¿no? Y así cada uno de los intervalos podemos identificar cuántos estudiantes están en ese intervalo. Pero también se puede decir de otra manera. Regresemos. Hay un estudiante que tiene entre 52 y 59 kilogramos de peso. Pero como hemos identificado su marca de clase, también se puede decir que hay un estudiante que tiene en promedio 55,5 kilogramos. Por ejemplo, cojamos el cuarto intervalo. Hay 5 estudiantes que 53,3 hasta 80,3 kilogramos, ¿no? Pero para también simplificar, podemos decir que hay 5 estudiantes que tienen en promedio 76,8 kilogramos. Entonces, acá agregamos un discurso adicional, ¿no? Tenemos el discurso cuando hablamos de los intervalos y un discurso cuando hablamos de la marca de clase. Lo mismo corresponde a la frecuencia relativa, ¿no es cierto? O sea, 0,05, ¿no es cierto?, es la fracción de estudiantes que tienen en promedio 55,5 kilogramos. La frecuencia acumulada, a ver, pongamos un ejemplo, ¿no? Cojamos el quinto intervalo, 15, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se calculó toda esta frecuencia acumulada? Mejor repasemos. 1, ¿cierto? Lo trasladamos acá, 1. Luego hacemos este 1, le agregamos el 2, que es el que está en el segundo intervalo. 1 más 2 me da este valor de 3. Seguimos, este 3 más el siguiente intervalo, 4 me da 7. Finalmente 18 más 2 solamente es 20. ¿De acuerdo? Muy bien, es lo mismo que hicimos en el ejemplo del cuadro de variable discreta, ¿no? Decíamos que queremos poner el ejemplo del quinto intervalo, ¿no? Tenemos 15 estudiantes. ¿Qué significa 15 estudiantes? Que tienen hasta 87,4 kilogramos, ¿sí? Porque desde el 1 hasta el estudiante número 15 tienen desde 52 kilos, pero hasta 87,4. ¿De acuerdo? Muy bien. La frecuencia relativa acumulada es simplemente igual a la suma de las frecuencias relativas. 0,05 lo trasladamos acá.
0,05 más 0,10 es 0,15. 0,15 más 0,20 es 0,35. Del 0,90 al 0,10 finalmente tenemos 1. En la frecuencia porcentual, ¿qué es lo que hacíamos? Simplemente encontrar la frecuencia relativa, que es 0,05, lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Entonces, por cierto, ¿cuánto se obtiene? Se obtiene 5, ¿no? Pero la elegancia o la forma como lo estamos expresando es que es con 2 decimales, entonces 5,5,0, ¿sí? Y así sucesivamente podemos nosotros seguir 0,20 por 100, 20%, ¿no? Y así sucesivamente. Y finalmente la frecuencia porcentual acumulada, también es, esto lo trabajamos directamente acá, en este caso 5,00 más 10,00, sumamos me da 15,00. Como tenemos dos decimales que son 0, veamos el valor real. 15 más 20, 35. 90 más 10, ahí obtenemos los 100. Una descripción a modo de ejemplo. En el tercer intervalo de clase, ¿no? ¿Cuál es el tercer intervalo de clase? Acá está el tercer intervalo de clase, ¿no? Veamos toda esta fila. En el aula del curso de matemáticas se encuentran presentes 4 estudiantes. Ahí está, tercera fila, tercer intervalo. Hay 4 estudiantes con peso entre 66,2 y 73,2 kilogramos. Ahí está, tercera fila, 62,2, 73,2. También se puede decir, como hemos señalado, con un peso promedio de 69,7 kilogramos. En otras palabras, hay 4 estudiantes presentes con un peso promedio de 69,7. 69,7. Estamos hablando de la tercera fila. Entonces quedará a cargo de cada uno de ustedes definir cada una de estas filas. Y eso será un pequeño trabajo. Nos estábamos olvidando del gráfico correspondiente. ¿Cuál es la diferencia? Repasemos el ejemplo de la semana pasada. Estos son, si yo veo solo esto de acá, es una barra. Esto de acá es una segunda barra, esta es una tercera barra y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa con estas barras? Que están apiñadas, que están juntas, ¿no es cierto? Y cuando están juntas, se le llama ya no barra, sino se le llama histograma. Igual en la parte superior de cada rectángulo estamos encontrando 1, 2, 4, que es la frecuencia simple, ¿no? La frecuencia absoluta. Acá está, frecuencia absoluta. Entonces, esto nos ayuda a visualizar mejor cómo se comportan en promedio los pesos que tienen los estudiantes. Por ejemplo, empecemos con este 5. ¿Qué significa? Que hay 5 estudiantes que tienen en promedio 76,8 kilogramos, ¿no? Pasemos ahora a este 2 al final. ¿Qué significa? Hay 2 estudiantes que tienen en promedio 98,1 kilogramos. Muy bien, a esto se le llama histograma. El siguiente cuadro es un histograma también, pero la frecuencia es absoluta. ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Acá empiezan 1, 3, 7, 12, 15, 18, 20. Estamos analizando las frecuencias acumuladas, las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Okay? Hasta 20 estudiantes. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Cómo sería la lectura en este histograma? Por ejemplo, 18. Hay 18 estudiantes que tienen hasta 91,0 kilogramos en promedio. ¿De acuerdo? Hasta ese valor. ¿Sí? Porque está acumulándose la cantidad de estudiantes y por lo tanto también los pesos considerados. Finalmente, tenemos lo que hemos definido como ojiva. La clase anterior hicimos la ojiva montado en estas barras, ¿no es cierto? En este caso es un histograma de frecuencias acumuladas. Ahora la ojiva lo hemos hecho independiente. Y miren lo que tiene, ¿no? Si gustan, también lo hubiéramos podido montar encima de estas barras. Lo hemos hecho en este caso como una gráfica independiente, para que se observe el ascenso que se tiene de estos datos. Y si ustedes se dan cuenta, si lo miran, digamos, ladeado, tiene una ligera forma de S, ¿no? Entonces se dice que una ojiva puede tener una forma de S, ¿no es cierto?, en general como un modelo para explicar. Muy bien, a continuación le dejamos un ejemplo de gráfica, ¿no? Hay dos gráficas. Lo que queremos es que interprete y construya dos tablas. Una tabla, ¿no es cierto?, a partir de la gráfica poligonal, y otra tabla de frecuencia a partir del histograma. Asuma las variables, las X, y por favor operacionalice cada uno de estos gráficos.
Además, se puede calcular n, muy bien, eso lo dejamos pendiente para la clase. Solamente como una pequeña pauta, ¿no es cierto? Ustedes pueden visualizar, por ejemplo, un punto, categoría 1. Otro punto, categoría 2. Tercer punto, categoría 3. Y esto acá sería un cuarto punto, categoría 4. De repente el más fácil para interpretar es este punto que está acá. ¿Por qué? Porque si ¿no? mentalmente hacemos un trazo horizontal, ¿no? Trazo horizontal, este punto ¿cuánto valdría? 4,5. A ver, este otro punto que está acá, el último, hacemos un trazo mental, un paralelo al eje horizontal. Caramba, no coincide exactamente que ni con 3 ni con 3,5, pero está entre ellos dos. ¿Qué valor habría? 3,25 más o menos. Entonces, como no se tiene una escala muy precisa, yo puedo estimar, ¿no? Es cuando uno dice, oye, usted joven, ¿cuánto dinero tiene en el bolsillo? Uno no se acuerda, dice, más o menos 20 soles. Uno saca su moneda, ¿no es cierto?, su billete, y apenas tiene 18 soles. Otro chico también que puede decir, sí, tengo más o menos 20 soles, pero no, tiene 21 soles, ¿no es cierto?, un poco más. Entonces, es algo similar acá. Vamos a tener que hacer una aproximación, ¿sí? Pero en el caso del segundo gráfico, ahí sí es mucho más definido, porque está con cuadrícula, ¿no? A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. El 1, ¿cuánto viene a ser f? ¿Qué hay acá? Ahí entre, esto es, no sé, 10, 20, 30. Caramba, hay un error. Esto debe ser 40, ¿no es cierto? Está mal digitado ahí. 40. ¿Y acá cuánto debe ser? 50, ¿no es cierto? Acá cuánto debe ser? 70. ¿Cuánto debe ser? 60. ¿Cuánto debe ser? 40, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí puede hacer más estricto, más preciso en cuanto al valor. Ese valor que estamos indicando, ¿cómo se llama? Eso será parte del trabajo que ustedes se encarguen de desarrollar, y en la siguiente sesión videoconferencia lo resolvemos. Continuamos. Hay otro tipo de diagrama importante, ¿no es cierto? Llamemos, no tan difundido, de repente son para casos muy especiales, pero es importante señalar lo que se llama el diagrama de tallo y hojas. Es una técnica de análisis exploratorio de datos. El diagrama se usa para mostrar el orden del rango y la forma de un conjunto de datos de manera simultánea. Bueno, ¿eso qué significa? Tomemos como un ejemplo de 50 datos con las siguientes características, ¿no? Esos son los datos que yo tengo, lo que está en la base amarilla, y esta es su solución. Y ustedes dirán, hay un arte de magia ahí para hacer los cálculos. Miren, 6 se lee así. En base 6 hay 8, o sea, hay 68. Y en base 6 hay 9, 69. Si uno encuentra por ahí, ¿no es cierto?, podemos identificar dónde está el 68. Acá está el 68, ¿no? ¿Hay otro con base 6? Sí, hay otro con base 6, 69. Otro número con base 6, ya no, solamente hay 2. Con base 7, ¿no? Hay 72, hay 73. Caramba, hay otro 73, hay dos 73. Hay otro 75, hay otro 76, y también se repite 76, ¿no? Y así sucesivamente construimos una base, que eso podría llamarse el tallo, y estos datos están en la cuadrícula, se podría llamar como hojas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es interesante? Porque a partir de los propios datos estructuramos un tallo y después sus hojas correspondientes, y miren qué hacemos. Lo que hemos hecho es ladear esos datos. ¿Se acuerdan que había 68, 69, ¿no? 72, 73 y así sucesivamente. ¿Qué forma tiene esta figura? ¿No? Tiene la forma de un gráfico. Además que está construido con números, esto tiene la forma de un gráfico. Parece el histograma, ¿no les parece? Muy bien, esa es un poco la idea. Se visualiza, ¿no es cierto? Es un diagrama que visualiza tanto los datos como también el diagrama propiamente. Es por eso la idea de construir este diagrama que se llama tallo y hojas. Finalmente, para terminar esta parte, hemos señalado también que existen tabulaciones cruzadas y llamadas diagramas de dispersión, que su explicación más desarrollada lo haremos en el tercer mes, ¿no?
¿Qué significa eso? Cuando se establece la relación entre dos variables. Se tratará cuando entremos al tema del análisis variado, o llamado bidimensional, como repito, en el tercer mes. No se sorprendan. Entonces, como ejemplo, es algo que ustedes de repente lo han trabajado. Tienen ustedes hombres y mujeres, ¿ven?, que son casados y solteros, ¿no? Ok, pregunto, identifique las variables, interprete el cuadro adjunto y construye las tablas de frecuencia. Ahí está, esta es la tabla, lo repetimos la tabla. La pregunta A, identifica las variables, sea X, lo que está en términos horizontales, llamamos sexo, que es hombre con H y mujer con M, ¿no es cierto? Simplemente a manera de identificación. Sea Y, el estado civil, lo que está en datos verticales. Le llamamos casado C y soltero S. La pregunta B es interprete el cuadro adjunto, es este cuadro, por eso lo hemos repetido. En dicha relato hay 13 hombres, 13 hombres son casados. Claro, 13 hombres, además de ser hombres como tal, son casados. 11 hombres son solteros. Acá está, hay 11 hombres, ¿no es cierto? 11 hombres que son solteros. También hay 10 mujeres que son casadas. 10 mujeres que son casadas. Está acá. 10 mujeres que son casadas, ¿no? Y 15 mujeres que son solteras. Acá hay 15 mujeres que son solteras. Es de alguna manera la interpretación. Claro, hay más datos interesantes. En total, ¿cuántos hombres hay? 24. ¿Cuántas mujeres hay en total? 25. Si fuese una reunión, ¿cuántos datos hay en total? 49 personas, entre hombres y mujeres. Si yo dijera, si yo sumo verticalmente, 13 más 10, 23. ¿Qué significa 23? Personas casadas. 26, ¿qué significa eso? Que hay 26 personas que son solteras, ¿no? O sea, en la reunión en total hay 49 personas. Entre casados y solteros, entre hombres y mujeres. Muy bien. La pregunta C dice, construye las tablas de frecuencia. Muy bien, hay hombres y mujeres. ¿Cuántos hombres hay en total? 24. ¿Cuántas mujeres hay? 25. Ahí está, 24 y 25. Suman 49 y esos son los porcentajes correspondientes. El estado civil son 23 casados, 23 casados. Hay 26 solteros, 26 solteros. En total hay 49 y es su correspondiente porcentaje. Queda pendiente que ustedes nos expliquen, ¿no es cierto?, mayores detalles, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de variables corresponde a esto? Sexo es variable nominal, ¿no es cierto? Estado civil también es nominal. Entonces acá hay un cruce de variables, ¿no?, tales que las dos variables son nominales. Más adelante veremos otro tipo de variables de tablas cruzadas, pero por el momento suficiente con esto.